Mi muy apreciado amigo, amiga, hermano, hermana, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. La vid verdadera. Agradezco que lo comparta con otros. Recuerde visitar y suscribirse a mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 10. En pantalla, los versículos 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Jesús, como en otras ocasiones, elabora en este pasaje figuras e ideas que eran parte de la herencia religiosa de la nación judía. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel es presentada como una vid plantada por Jehová, pero la nación resultó infiel y sin fruto, de modo que el Señor Jesús se presentó a sí mismo como la vid verdadera, el perfecto cumplimiento de todos los otros tipos y sombras. Dios Padre es el labrador. Hay diferencia de opiniones tocante a lo que se significa por el pámpano, que en él no lleva fruto. Algunos creen que se trata del falso profesante, alguien que pretende ser cristiano pero que nunca ha sido unido a Jesucristo por la fe. Otros piensan que se trata de un verdadero cristiano que pierde su salvación por no haber llegado a dar fruto. Esto es evidentemente imposible porque contradice tantos pasajes bíblicos que enseñan que el creyente tiene una salvación imperecedera. Claro está, no es una licencia para que permanezca en pecado. Otros creen que se trata de un verdadero cristiano que recae, se aparta del Señor y se interesa en las cosas de este mundo. Deja de manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Lo que el Señor haga exactamente con el pámpano sin fruto depende de cómo se traduzca el verbo griego, buscándolo para saber qué significa airo, que significa quita, como en la tradición de la Reina Valera, también traducido de esta manera en Juan capítulo 1 versículo 29, entonces se referiría a la disciplina de la muerte física. Sin embargo, la misma palabra puede significar levanta, como en Juan capítulo 8 versículo 54. Entonces podría referirse al ministerio positivo de alentar al pámpano sin fruto, haciendo más fácil que consiga luz y aire. Es de esperar que dé fruto. El pámpano que lleva fruto es el cristiano evangélico que crece más y más a semejanza del Señor Jesús. Incluso estos pámpanos necesitan ser podados y limpiados, así como la vid verdadera ha de ser limpiada de insectos y hongos. Lo mismo el cristiano ha de ser limpiado de cosas mundanas que se le pegan encima. El agente purificador es la palabra del Señor. Los discípulos habían sido originalmente limpiados por la palabra en el momento de su conversión, y según el Salvador les había ido hablando, su palabra había tenido un efecto purificador en sus vidas. Sí, y este versículo puede referirse a la justificación y a la santificación. Permanecer significa quedarse donde está, o sea que el cristiano ha sido puesto en Cristo.
Esta es su posición. En el andar diario debería permanecer en íntima comunión con el Señor. Un pámpano permanece en la vid, tomando toda su vida y alimento de la vid. Así permanecemos en Jesucristo, pasando tiempo en oración, leyendo y obedeciendo su palabra, en comunión con su pueblo y siendo continuamente conscientes de nuestra unión con Él. Al mantener de esta forma un constante contacto con Él, somos conscientes de su morar en nosotros y de su suministración de fuerza y recursos espirituales. El pámpano solo puede llevar fruto si permanece en la vid. La única manera en que los creyentes pueden llevar fruto de un carácter cristiano es viviendo constantemente en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Cristo es la vid. Los creyentes son los pámpanos de la vid. No se trata de que el pámpano tenga que vivir su vida para la vid, sino de sencillamente dejar que la vida de la vid fluya por los pámpanos. A veces oramos, Señor, ayúdame a vivir mi vida para ti. Mejor sería orar, Señor Jesús, Señor Jesucristo, vive tu vida por medio de mí. Separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Un pámpano de la vid tiene un solo y un gran propósito: dar fruto. No sirve para hacer muebles ni casa, ni siquiera es bueno para leña, pero es bueno para dar fruto, siempre que permanezca en la vid. Me gusta como lee el versículo 5 que ya leí del Evangelio según San Juan 15, en la Biblia de lenguaje sencillo. Dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Bueno, aquí es verdaderamente sencillamente hablando el Señor. Ahora ese versículo 6 es objeto de mucha discrepancia. Algunos creen que la persona descrita es un creyente que cae en pecado y que consiguientemente se pierde, y esta interpretación contradice directamente a los muchos versículos de la Escritura que enseñan que ningún verdadero hijo de Dios perecerá jamás. Otros creen que la persona aquí descrita es un profesante que pretende ser cristiano pero que no ha nacido jamás de nuevo. Judas Iscariote es a menudo usado como ilustración. Creemos que esta persona es un verdadero creyente porque esta sección trata de verdaderos cristianos evangélicos. El tema que se trata aquí no es la salvación, sino permanecer y dar fruto. Pero a través de la negligencia y de la falta de oración, este creyente pierde el contacto con el Señor. Como resultado, comete algún pecado y su testimonio queda arruinado. Por medio de la negligencia en permanecer en Jesucristo, es echado fuera como el pámpano, no por Cristo, sino por otros. Los pámpanos son recogidos y echados, dice, al fuego y arden. No es Dios quien hace esto, sino la gente. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que la gente se burla del cristiano recaído, echan al fuego su testimonio como cristiano evangélico. Y esto queda bien ilustrado en la vida de David. Él era un verdadero creyente, pero se volvió negligente para con el Señor y cometió los pecados de adulterio y asesinato. Dio ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Hasta el día de hoy, los ateos ridiculizan el nombre de David y del Dios de David. Lo echan, por así decirlo, al fuego. Pero bien, permanecer es el secreto de la vida de oración de éxito. Cuanto más cerca permanecemos del Señor, tanto más aprenderemos a pensar sus pensamientos en pos de Él. Cuanto más le conozcamos por medio de su palabra, tanto más comprenderemos su voluntad. Cuanto más nuestra voluntad concuerde con la suya, tanto más
podremos estar seguros de que nuestras oraciones sean contestadas. Y en ese versículo 7 de Juan, del Evangelio según San Juan 15, y os será hecho, obsérvese que en esta promesa es condicional, es para los que permanecen en Él. ¿Y quiénes son estos? Bueno, los que permiten que las palabras de Jesucristo permanezcan en ellos. Les aseguraría la armonía de sus peticiones con la voluntad divina. Cuando los hijos de Dios exhiben la semejanza de Jesucristo ante el mundo, el Padre es glorificado y la gente se ve obligada a confesar que ha de ser un gran Dios cuando puede transformar a unos pecadores tan malvados en unos santos tan piadosos. Y la progresión en este capítulo que habla de fruto, más fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Esto significa que cuando permanecemos en Él, demostramos que somos sus discípulos. Otros pueden entonces ver que somos verdaderos discípulos de Jesucristo, que nos asemejaremos a nuestro Señor. El amor que el Salvador tiene por nosotros es el mismo que el amor del Padre para con el Hijo. Nuestros corazones, nuestra mente se inclinan con adoración cuando leemos estas palabras. Él es el mismo en calidad y en grado. Es un amor vasto, amplio, profundo, insondable, que sobrepuja todo entendimiento y que nunca puede ser plenamente comprendido por el hombre. Es un abismo en el que se ahogan todos los pensamientos. Permaneced en mi amor, dijo nuestro Señor. Deberíamos seguir siendo conscientes de su amor y gozando de él en nuestras vidas. La primera parte del versículo 10 nos dice cómo podemos permanecer en el amor. Es guardando sus mandamientos. No hay otra manera de ser felices en Jesucristo sino en confiar y obedecer. La segunda parte de este versículo pone ante nosotros nuestro perfecto ejemplo. El Señor Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Todo lo que hizo, lo hizo en obediencia a la voluntad de Dios. Él permaneció en el constante gozo del amor del Padre. Nada se interpuso nunca que entorpeciese la dulce conciencia de una amante comunión. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.